con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ en el 100.1 de FM y en el 1200 de AM, llegando a ustedes también por internet en la página www.rtq.mx y también, si quieren, si lo prefieren, pueden acceder a estos programas grabados días después en mi página de YouTube, Andrés Mares. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el desafío, o lo que yo llamo el desafío existencial. Vivimos en tiempos en los cuales pues cada vez hay más personas que van experimentando una profunda desubicación en la vida, al grado de, por ejemplo, encontrarnos con casos de que ya no saben ni qué es lo que quieren, o situaciones en las cuales nada les motiva, experiencias que les resultan insípidas y hace tiempo disfrutaban mucho, como si estuviéramos viviendo un tiempo en el cual la gente de manera progresiva va perdiendo la capacidad de experimentar la vida de una manera que sea significativa, de una manera que sea atractiva y que tenga valor y sentido. Y no solo eso, sino que además estamos percibiendo este fenómeno a edades cada vez más tempranas, lo cual pues sí es de preocupar, es de llamar la atención, porque generalmente lo que antes solíamos denominar, pues no sé, la crisis de los 50, ¿no? O de los 40, cuando muy pronto, pues ya se están experimentando en los 20, en los 30, lo cual, o inclusive a más temprana edad, lo cual no deja de ser anómala, no deja de ser atípico, no deja de llamar la atención justamente porque no concuerda el que se tengan ese tipo de crisis cuando se encuentra una persona en la plenitud de su energía física, de sus facultades mentales, cuando se le presenta toda una vida por delante, pero donde pareciera ser que esa vida que se le presenta por delante no tiene mayor cosa interesante que ofrecer. Y así vamos, sumándole además lo que yo también describiría como un desquiciamiento colectivo, en donde cada vez más personas están más de malas y muchas veces sin tener claro el porqué, tal vez asociado al ajetreo de la vida moderna, entre comillas, tal vez asociado al acelere que promueve la impaciencia con la que se quieren obtener ciertos resultados. Y si a eso, para colmo de males, le agregamos una pobreza espiritual en muchas personas, pues estamos frente a la receta perfecta para el colapso, para el acabose en la realidad humana. Tampoco se trata de ser pesimistas en el sentido de que vamos a escandalizarnos porque esta situación se esté presentando cada vez de manera más extendida. Pero sí hay que señalarlo para reflexionar justamente al respecto. Y en caso de que seamos nosotros de ese tipo de personas, pues poder identificar cuáles son nuestras opciones al margen de qué es lo que pudiera estarlo provocando. Y si conocemos a alguien que está en estas circunstancias, pues podernos hacer una idea de cuál es la dinámica por la que está atravesando en su mente, en su corazón, y que, reitero, muy probablemente esté siendo alimentada por su entorno. Ciertamente no son
buenas noticias, por un lado, y tampoco se auguran buenos tiempos por lo mismo. Pero también es verdad que a lo largo de los siglos, este tipo de situaciones críticas en la especie humana, pues son, por un lado, también naturales, normales inclusive, en el contexto de que implican, pues, un desarrollo en el proceso evolutivo. Y no solo como especie, también como persona. Y es ahí donde quisiera hacer el énfasis en este programa. Como personas también podemos servirnos de nuestras crisis, apoyarnos en ellas, si se pudiera plantear así, para dar un salto significativo en nuestra manera de ser antes de plantearnos mejorías en nuestra manera de proceder, con la idea de empezar a obtener resultados que sean más gratificantes, más significativos y que nos permitan recuperar el sentido que tiene la experiencia de la vida en sí misma. Ahora, no es fácil servirse de las crisis para dar ese salto, porque lo primero que de manera instintiva, me imagino, suele surgir en nosotros, pues es justamente por la vía del desánimo, del desaliento, el empezar a buscar rutas de escape engañosas, prácticamente todas, con la idea de salir lo más pronto posible de este laberinto de, pues no sé, puede ser de soledad, puede ser de confusión, puede ser de consternación, puede ser un laberinto de frustración, pero laberinto finalmente, en donde lo característico, como bien sabemos, de todo laberinto es la terrible sensación de sentirnos extraviados, de sentirnos perdidos. ¿Qué es lo que no hay que permitir? Porque eso nos va conduciendo a un estado de desesperación de manera progresiva, de manera sigilosa. Y en la desesperación ya podemos estar hablando de los peores males que podamos enfrentar en nuestra propia vida. De hecho, considero que la desesperación en esta vida es el equivalente al infierno en el más allá. Una persona desesperada, pues es una persona que experimenta un gran dolor con gran intensidad, un sentido de urgencia que le desestabiliza de una forma muy aguda y que pues termina llevando a decisiones que no suelen ser las más acertadas, de hecho todo lo contrario, y que pueden implicar inclusive un peligro para nuestra propia vida. El caso es que, partiendo de la base de que esto muy probablemente esté sucediendo en nuestras propias vidas o en la vida de alguien a quien estimamos, el punto de partida para la consideración, la reflexión sobre lo que podemos hacer es, primero, disponernos a recuperar la calma. No es factible plantearnos un salir a flote en medio de la tormenta o después de ella si no hemos recuperado cierta paz interior, cierta calma interior. A ver, no paz, cierta calma, cierta tranquilidad interior. Porque en la medida en que estamos alterados, en esa medida estamos siendo presa de nuestros impulsos, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos más corrosivos y que experimentamos de manera muy intensa. Nos desbordan y es cuando empezamos a complicar las cosas, porque tomamos decisiones equivocadas que se concretan en acciones indebidas, que generan consecuencias negativas y que van complicando cada vez más la situación. Hay que conservar la calma antes que nada. Y para conservar la calma tenemos que detenernos
en un espacio interior, en un tiempo interior, a solas o acompañado, como sea, se requiere del mismo paso, en el cual, al detenernos, nos centramos en la experiencia de angustia, de ansiedad, de desesperación, sin juzgarla, siendo conscientes de ella, y con la conciencia, la toma de conciencia de ese estado, empezamos a hacernos cargo de él. Porque, amigas, amigos míos, estos estados requieren de cierto nivel de inconsciencia, a grado que una serie de fantasías, de tragedias mentales nos inundan, en donde estamos, por supuesto, anticipando los peores escenarios posibles. Y eso, pues, alimenta la llama de la desesperación. Pero porque no estamos tomando conciencia de que estamos cayendo en ese juego de la impulsividad. En el momento en el que tomamos conciencia, decimos, a ver, detente, calma, despacio. Sí, las cosas están graves, sí, la situación está crítica, pero seguro hay algo que podemos hacer al respecto. Y entonces, con la conciencia, con la toma de conciencia de que nos encontramos en un estado alterado, generamos el propósito de justamente tranquilizarnos. Y ahí ya nos podemos servir de la respiración, nos podemos servir de algún tipo de ejercicio que nos ayude como a reducir el nivel de tensión, caminar, correr, saltar. Y una vez recuperada la calma, dejar de asumir una postura evasiva. Porque como lo vamos a ver a continuación, el gran problema que nos dificulta o inclusive impide superar una crisis es que no nos detenemos a considerar las opciones y ya nos damos por perdidos, lo cual nos lleva a rendirnos de manera anticipada. Y entonces evadimos la situación. Nos da miedo enfrentarla, nos da miedo confrontarla. Y mientras no lo hagamos, no estaremos en condiciones de sacar provecho de esta crisis y salir mejor posicionados de ella. Tenemos que afrontar la situación una vez que hemos logrado calmarnos y dejar de evadir la situación obsesionándonos con el estado anímico que nos embarga. Porque ahí está la trampa, ahí está el error. Entonces, el error consiste en enfocarnos en el estado anímico y en las imágenes catastróficas mentales que lo alimentan, en vez de situarnos y enfocarnos en la situación. A través de hacernos una pregunta muy simple, pero de profundidad fundamental. ¿Cuál? La pregunta de ¿qué está pasando en realidad? En realidad, ¿qué está pasando? Eso cambiará mi enfoque hacia la situación. Lo sacará de mi estado anímico, que indebidamente es lo que más me preocupa, a la situación que pudiera estar o no fundamentándolo. Si la situación realmente es crítica, con mayor razón tenemos que afrontarla, como se dice coloquialmente, con la cabeza fría. Porque es con la cabeza fría como podemos, en un momento dado, identificar las posibles opciones para mejorar la situación. O de plano, caer en la cuenta, si fuera el caso,
de que lo que corresponde es asumir las consecuencias y hacerlo con la frente en alto. Porque una vez asumidas las consecuencias, reseteamos nuestra experiencia de vida, por decirlo de alguna forma. Pero mientras sigamos evadiendo la situación y por lo tanto las consecuencias, y nada más estemos buscando formas de sentirnos mejor, obviamente que la situación se va a complicar, porque no nos estamos haciendo cargo de ella. Al complicarse la situación, pues ¿qué podemos esperar respecto al estado de ánimo subyacente? Pues que también va a complicar, que va a empeorar. Y esa es la trampa circular en la que caen las personas que están agobiadas, que están preocupadas, que en vez de centrarse en la situación, se centran en las posibles consecuencias imaginarias y les da miedo. Lo cual dificulta aún más enfrentar la situación o las consecuencias. ¿Por qué? Porque aquí hay que distinguir dos posibilidades. Puedo hacer todavía algo respecto a la situación, entonces tengo que buscar las opciones que me permitan resolverla o solucionarla, o la otra es que ya no puedo hacer nada respecto a la situación, entonces lo que me corresponde es afrontar las consecuencias, ni hablar. Pero también, si fuera el caso, las afronto con serenidad, con la frente en alto, con gallardía, inclusive categoría. ¿Por qué? Porque afrontar las consecuencias todavía nos puede dar otra oportunidad en la vida más adelante. Otra oportunidad de recomenzar, o por lo menos nos va a dar la oportunidad de resarcir de alguna manera el daño que hemos causado por negligencia, por omisión, inclusive por malicia. Ahora bien, no es fácil afrontar las consecuencias, porque son dolorosas por definición, o son costosas, o ambas. Y entonces es en el fondo a lo que terminamos sacándole la vuelta. Claro, me estoy refiriendo al caso en el que ya no se puede hacer nada sobre la situación, que quede claro. Perdón que lo enfatice, pero no quiero que esto se malinterprete como una llamada a la mera resignación, en donde pues simplemente pues nos encogemos de hombros y esperamos a ver qué sucede, cuál es la consecuencia, y pues ni modo, no hay más que hacer. No, depende de la situación. Hay situaciones en las que sí hay más que hacer, y se hace. Porque lo que se busca es evitar las consecuencias, o por lo menos reducirlas en magnitud. Eso es lo que procede. Pero definitivamente habrá situaciones en las que ni modo, pues ya no hay nada que hacer. Ya no hay tiempo o no hay posibilidad de revertir lo que hicimos mal. Bueno, pues ahí sí ni modo. Ahí sí vamos a afrontar las consecuencias. Pero decíamos, no es fácil porque puede ser doloroso o costoso. De acuerdo, pero a la vez es la única forma prevista por la naturaleza de que podamos, pues eso, resetearnos en la vida. Y ahí lo que rige, el criterio que aplica es, pues, afrontarlas lo más pronto posible. Y, ojo, de la mejor manera posible. Porque hay quienes sí terminan afrontando las consecuencias, pero se quejan, se lamentan, se victimizan. Y esa no es la mejor manera de afrontar las consecuencias cuando uno se ha equivocado. El desafío existencial exige garbo, exige autodominio, exige categoría
para inclusive aprender a vivir cuando nos equivocamos. No solo aprender de nuestros errores, sino vivir las consecuencias de nuestros errores de la mejor manera posible. Muchas veces eso genera más crecimiento que el no equivocarse. Porque nos da la oportunidad de construir mayor humildad en nuestra forma de ser. Ahora, hay consecuencias que, aunque no las quiera afrontar, se me van a imponer. De hecho, todas. Todas. La única forma de poder evadir por completo una consecuencia es quitándonos la vida. Y lamentablemente, no son pocos los que optan por esa posibilidad. Pues sí, pero qué triste, qué pena dejar esta vida con un saldo pendiente. No sé qué repercusiones pueda tener en la siguiente vida. No creo que muy buenas. Pero sí dan ganas de morirse con la frente en alto. Sabiendo que uno, pues, sí se equivocó, pero también buscó la manera de arreglarlo, de compensarlo, de subsanarlo. Por ello es fundamental afrontar el desafío existencial, primero tomándolo en cuenta como algo que será inevitable en alguna época o en diversas épocas de nuestras vidas. Es parte del ciclo natural de la vida que seamos puestos a prueba en una o en varias ocasiones para decidir si sacamos lo mejor de nosotros mismos o lo peor. Al final es una decisión personal. Hay quienes se justifican diciendo que salió lo peor de ellos porque no se lo merecían o porque no se lo esperaban. Eso es algo que de verdad no aplica. Porque somos seres libres. Y aunque experimentemos algo que no merecemos o que no originamos, de todas maneras se van a generar consecuencias y tenemos que elegir la mejor manera de afrontarlas, si no podemos evitarlas. ¿Qué caso tiene, ya siendo impuestas por la naturaleza dichas consecuencias, pelearnos con ellas? Es una manera de generar más adelante nuevas y peores consecuencias. Pero la necesidad humana, me queda claro, es muy común y es lo que le sucede a muchas personas. Muchas personas no solo no sacan lo mejor de sí mismas al afrontar una consecuencia o una situación negativa, sino que cuando esa consecuencia finalmente les llega impuesta, no le sacan el mayor provecho porque la viven de la peor manera posible. Es decir, la situación sacó lo peor de ellas y están enfrentando las consecuencias con lo peor de ellas. Bueno, cada vez se pone peor la persona, ¿estamos de acuerdo? Por eso no hay que buscar culpables afuera. Hay que buscar responsables siempre dentro de uno mismo. No seremos los causantes de todo lo que nos pasa en la vida, eso está claro, pero siempre seremos los causantes de la respuesta que generemos en lo que nos pasa en la vida. Y eso es algo que decidimos personalmente. Al final la vida es una realidad cuya experiencia es simple. Solo varía en términos de el signo con el que experimentas las cosas. Puede ser un signo positivo o puede ser un signo negativo y eso lo eliges tú. Eso lo elegimos cada uno de nosotros. ¿Con qué signo vamos a experimentar cada cosa que nos toque, sea que la hayamos generado o sea que no la hayamos generado y nos haya venido de improviso?
Como sea, la cuestión, amigas, amigos míos, es que frente al desafío existencial, uno, no podemos sacarle la vuelta, invariable e inevitablemente llegará. Dos, lo primero que hay que hacer es conservar la calma o recuperarla en caso de haberla perdido. Tres, identificar cuáles son nuestras mejores opciones para hacer frente a la situación y o a las consecuencias. Y cuatro, plantearnos hacerlo o aceptarlo. Vamos a pensar en el escenario en el que no se puede hacer nada una vez más. Bueno, entonces, ¿qué me corresponde hacer? Aceptarlo, pero aceptarlo humildemente. Sin rebeliones, sin resistencias, sin victimismos. Porque entonces sí estaríamos hablando de un auténtico desperdicio de esa experiencia de crisis. Profundizaremos en esto más adelante. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el desafío existencial y estamos considerando en este punto en concreto cómo si nos toca afrontar las consecuencias o nos toca hacernos cargo de la situación para mejorarla o revertirla, la clave sigue siendo esa, el hacernos cargo. Y ahí el tema de la seguridad personal es lo que marca la diferencia. Porque mucha gente le tiene miedo a afrontar la situación porque en el fondo no confía en sí misma. Y ni modo, ahí no queda de otra. Se afronta la situación o la situación nos aplasta. O las consecuencias, insisto, lo que sea que proceda. Pero justamente ante desafíos, y esa es una ironía interesante, es como se va construyendo también la confianza en uno mismo. No es el contexto ideal, ciertamente. Lo ideal es que la vayamos construyendo a base de logros personales, de conquistas personales, y haciendo a un lado el mito de que la confianza en uno mismo depende de cómo hayamos sido tratados en nuestra infancia. Claro que eso ayuda o dificulta, pero la clave sigue siendo lo que nosotros estamos siendo capaces de hacer, porque en eso radica el verdadero poder personal. No en lo que uno piensa, no en lo que uno dice, sino en lo que uno es capaz de hacer. Y eso se construye a lo largo del tiempo. Se construye con pequeñas y perseverantes exigencias. Se construye con tareas completadas. Se construye con procesos reiniciados cuando no se pudieron terminar. En fin, con perseverancia. La confianza en uno mismo termina siendo fruto de la perseverancia. Ese es el escenario ideal. Pero el idóneo es cuando justamente enfrentamos situaciones que nos ponen contra la pared o por lo menos que nos ponen a prueba. Y entonces surge la pregunta relevante en todo este contexto. ¿Cuál? ¿Qué voy a hacer al respecto? Y ahí empieza la gran responsabilidad frente al desafío existencial. La respuesta que dé o no dé a esa pregunta. Y muchas personas se van por la opción de no darle respuesta a la pregunta, simplemente esperar a ver qué pasa. Pero necesariamente lo que va a pasar es que va a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque no nos hicimos cargo de ella. Si nos hiciéramos cargo de la situación, sobre todo cuando está en sus inicios, no tendríamos por qué llegar a estados alterados con el tiempo, a estados de desesperación, como lo comentamos al inicio del programa, desaliento, desubicación, consternación, etc. Pero bueno, vamos a pensar que ya no abarcamos la situación desde el inicio, cuando todavía era más manejable, sino que ya, pues por esa negligencia de nuestra parte,
la vamos a abarcar cuando ya se hizo grande, cuando ya se complicó. Pues la situación me sigue exigiendo lo mismo, que elija una respuesta. Independientemente de en qué etapa la abarque o en qué etapa de la situación me decida finalmente hacerme cargo de ella, va a exigirme lo mismo, que genere una respuesta. Y no hay forma de que encontremos respuestas viables o funcionales si justamente no regresamos al punto número 1, que es retomar la calma, recuperar la calma, conservar la calma. Entonces se cierra la pinza que inició con justamente conservar la calma, luego continuó con identificar qué es lo que está pasando, siguiendo con qué puedo hacer al respecto y finalizando con terminar haciéndolo. Y entonces sí, ya cuando empezamos a hacernos cargo de la situación, empezamos a tener una pequeña pero creciente experiencia de poder personal. Y entonces ya gira de manera significativa nuestra experiencia emocional para bien. Es común que en coaching personal me lleguen personas con situaciones de ansiedad, de angustia, de agobio. Y por lo mismo me suelen plantear, no sé qué hacer con esta experiencia de ansiedad. Algunas ya llegan tomando algunos medicamentos y a pesar de ello siguen teniendo esas experiencias. Y mi respuesta invariablemente es y será la misma. Tienes que hacerte cargo de algo que te tienes que hacer cargo en tu vida. Y eso en tu vida, sobre lo que no te estás haciendo cargo, es lo que está generando y alimentando y acentuando la experiencia de ansiedad. Puede ser un tema económico, puede ser un tema de salud, puede ser un tema de relaciones, puede ser un tema de trabajo, lo que sea. Pero esa ansiedad me está presionando internamente para que me haga cargo de esa situación. Porque el ser humano no está diseñado por la naturaleza, no está diseñado por Dios para esquivar las situaciones, para evadirlas, mucho menos para negarlas. Estamos configurados para afrontar las situaciones. Cuando sea el caso, porque hay otras en donde más que afrontarlas, la cuestión es iniciarlas, emprenderlas, provocarlas. Y así vamos en la vida por esas dos formas o formatos de experiencia. Por un lado, buscando provocar situaciones que nos ilusionan o que tienen sentido para nosotros, y por otro lado, afrontando situaciones que no nos gustan, no nos agradan, pero exigen de nosotros una respuesta. Así es la vida. Y representa una terrible pérdida de tiempo y de energía estar cuestionando que sea así la vida, estar esperando que sea de otro modo, en vez de simplemente asumirla, bueno, pues así es. Hay situaciones que quiero hacer realidad, y entonces las procuro, las provoco, y hay situaciones que no quiero que se hagan realidad, pero se me presentan en la vida, aunque yo no las haya buscado. Pues de todas maneras las afronto. Y más si fueron consecuencia de mi negligencia o descuido. Entonces es una manera de resumir la dinámica de la vida. Por un lado, lo que quieres hacer realidad. Por otro lado, lo que tienes que resolver y superar y que no hubieras querido que se hiciera realidad, pero está siendo una realidad. Así es la vida. Eso es la vida. Eso es vivir. Vivir es afrontar para resolver, para superar, para mejorar, para lograr, para incrementar. Y todos estos verbos, a la hora de conjugarlos, pues exigen esfuerzo, determinación, exigen eventuales o habituales salidas de nuestra zona de confort,
Y ahí es donde cada quien elige. No, pues, ok, va, le entro o no, seguiré esquivando hasta que no me quede de otra. O inclusive negaré eso porque no quiero afrontarlo. Pero ahí está. Y ahí estará. Y cada vez más incisiva. Porque las situaciones no desaparecen por arte de magia a base de no prestarles atención. Más bien se van complicando de tal manera que al final no nos queda más remedio que prestarles atención. Es como cuando uno se enferma. Uno empieza con pequeños malestares físicos, no le presta mucha importancia. Luego el malestar físico se empieza a agudizar y entonces ya empieza a ser dolor. Luego el dolor se empieza a acentuar y empieza a ser padecimiento hasta que ya no nos queda de otra más que tratar el problema de salud porque ya adquirió tal dimensión que me genera tal dolor que o lo trato o lo trato. ¿Por qué? Porque no puedo seguir viviendo con esa intensidad de dolor. Por eso en los sistemas de la vida hay que atender las pequeñas disfunciones o imperfecciones o defectos lo más pronto posible para evitar que crezcan, para evitar que se desarrollen, porque luego culmina en desastre. Pasa en las relaciones. ¿Cuántas veces uno se traga una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, porque no quiere complicarse la vida, porque no quiere conflictuarse con otra persona, por lo que sea? Pero ya han sido tantas las que uno acumula que termina uno reventando y muy probablemente termina relación. Cuando pudo haber sido algo que de haberse abarcado desde sus inicios, pues hubiera sido muy fácil de manejar o mucho más factible de resolver o de llegar a un acuerdo o lo que sea que procediera. Por eso, qué gran sentido de responsabilidad hemos de desarrollar en nuestras vidas. No digo que todo tenga que ser configurado por eso. Siempre ser responsables. A ver, también hoy hay oportunidades, hay obsequios de la vida misma que nos permiten experiencias de gozo sin habernoslas ganado. Y hay que valorarlas y agradecerlas. Está muy bien. Pero hay otras que definitivamente van a exigir de nosotros una participación contundente, convincente, con tal grado de determinación, que terminemos convirtiéndonos en una mejor persona al haberla afrontado y asumido que antes de haberlo hecho. La vida no es fácil, la vida es simple, no es fácil. Y mientras no asumamos ese hecho de que no es fácil y estemos dispuestos a afrontar de acuerdo al nivel de exigencia que requiera cada situación, pues seguiremos manteniéndonos en un mero nivel de supervivencia. Entonces, amigas, amigos míos, la premisa fundamental es que nosotros somos participantes en esta vida, no somos los creadores de la vida. Podemos ser participantes activos o pasivos, nosotros decidimos, pero nosotros no ponemos las reglas del juego. Nosotros no diseñamos la experiencia de vida de acuerdo a nuestras propias preferencias. Sí podemos aspirar a ciertas experiencias dentro de la vida, de acuerdo a esas preferencias, de acuerdo, sí, por supuesto, pero no tenemos, digámoslo así, el poder para hacer de esta vida lo que nos gustaría que fuera. Por ejemplo, para erradicar la pobreza o erradicar la enfermedad o la injusticia. No, no podemos. La traición, nada. Pero sí podemos asumir con madurez
que lo importante no es eso en la vida. Lo importante es el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo, siendo la vida como es. La gran obra de nuestras vidas seremos nosotros mismos. El tipo de persona que estamos siendo, gracias a un sentido de responsabilidad con el que afrontamos la vida misma. Con humildad, con compromiso, con convicción. No elegimos vivir tampoco, nadie eligió nacer. Y además nos vamos a morir. Entonces, la vida es una experiencia cuyo inicio está claramente establecido, el final no, pero está claramente establecido que va a haber un final. No desperdiciemos ese tiempo en esa línea del tiempo que no sabemos qué tan extensa o no será en cada uno de nosotros. No lo desperdiciemos en fantasías, ni mucho menos en resistencias de cómo nos gustaría que fueran las cosas. Mejor vamos encontrando formas de mejorar las que ya son. Y eso es a base de asumir la actitud de responder constantemente la pregunta, ¿qué hago al respecto? ¿Cómo mejoro esto? Y terminaremos encontrando opciones. Siempre y cuando no estemos desperdiciando, insisto, nuestro tiempo y nuestra energía con esas fantasías. Con los hubiera. En todo caso, suplamos los hubiera por los qué tal si. ¿Qué tal si me propongo esto? ¿Qué tal si logro esto? ¿Qué tal si afronto esto? Eso tiene más sentido que simplemente lamentar cómo son las cosas. Ahora, insisto, no estamos aquí planteando resignación ante el hecho de que las cosas son así como si no pudieran cambiarse. No, sí se pueden cambiar. Tal vez algunas no, dentro del amplísimo espectro de cosas y situaciones que vamos a afrontar. Pero inclusive aquellas que no podemos cambiar se pueden convertir en un cambio en nosotros mismos. Básicamente de actitud, que es el cambio para mí más profundo que se puede plantear cualquier persona. Cuando cambiamos nuestra actitud para sacar provecho de una situación, principalmente si se trata de una situación que no me gusta. Bueno, pues eso es el desafío existencial. Es un desafío más profundo que el mero desafío emocional, que el mero desafío intelectual, que el mero desafío económico, profesional. Hay muchos desafíos en la vida, pero el más profundo de ellos es el existencial y tiene que ver con el planteamiento de esa pregunta y la respuesta que hagamos a esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Como lo vamos a ver en el siguiente programa, no se trata de entender qué está sucediendo. A veces será posible y ayudará, pero no va por ahí el tipo de postura que hemos de asumir, sino elegir qué voy a hacer al respecto. Y no es un tema de entendimiento, sino de observación, como lo vamos a ver, primero Dios, en el próximo programa. Pero tengo que dejar de engancharme con cada situación, con cada relación, porque engancharnos con algo, en el fondo, lo que está indicando es que estamos aferrados a una forma de ser, a una forma en la que esperamos que se den las cosas. Y ese aferramiento, ese aferrarnos, pues es una auténtica pérdida de tiempo. A ver, si hay cosas que nos hemos de plantear con determinación, pero nunca de manera obsesiva. Porque en el momento en que nos aferramos a algo, perdemos
la experiencia de vida que siempre se da en un momento presente, en el momento presente. Una persona obsesiva no está en el presente, está en el futuro y en lo que quiere que suceda o en lo que quiere evitar a toda costa. Entonces, esa pregunta existencial, cuya respuesta existencial nos va a permitir superar el desafío existencial, hemos de plantearla además en términos de la hora. ¿Qué puedo hacer ahora al respecto? En este momento. Porque toda la vida es una sucesión de momentos, de este momento, de cada momento. Lo cual nos lleva, finalmente, a una cuestión que es muy interesante también. ¿Cuál es el contenido de este momento en mi vida, de cada momento? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido? No porque yo se lo esté dando, no se lo puedo dar, porque yo no soy el autor de la vida, pero porque sí tengo la posibilidad de descubrir cuál es el contenido, el sentido, el significado de este momento. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Bueno, pues de eso vamos a hablar justamente en el próximo programa. Sí, ya sé que estoy nada más aquí creando expectativa, pero bueno, pues si funcionan las novelas, ¿no? Cuando presentan adelantos del próximo capítulo, pues que no nos funcione a nosotros en este programa. Como sea, la clave se radica y se reduce a cómo estamos siendo en este momento. Y no me refiero a siendo felices o a siendo auténticos, eso está bien, pero esas son consecuencias. Me refiero a estoy siendo humilde o soberbio. Porque ya iremos viendo cuáles son los diversos grados, o mejor dicho, las diversas implicaciones de ser lo uno o lo otro en la experiencia del momento presente y por lo tanto en la posibilidad de afrontar y superar desafíos existenciales. Y eso, la buena noticia, es que lo elegimos cada uno de nosotros, independientemente de nuestro pasado, como haya sido, si glorioso o doloroso, si humillante o significativo, eso en realidad ya no importa en el presente. Lo que importa en el presente es justamente de lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Para concluir hay que recordar que los desafíos existenciales son la base de nuestras posibilidades para todos los demás desafíos que enfrentemos en la vida y que de alguna manera todos los demás desafíos que enfrentamos en la vida tienen su raíz, su cimiento en uno de existencial. ¿Cuál? El cómo me veo a mí mismo, que va a determinar cómo voy a responder ante cada situación. Y ahí lo dejo como punto de reflexión para estos días. ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te defines? Porque el cómo te defines es la base, la clave de tu desarrollo existencial, que por lo tanto va a ser posible superar desafíos existenciales. ¿Cómo te ves a ti misma, a ti mismo? No cómo te ven otros, no cómo te vieron otros, no cómo te verán otros. Los otros son experiencias marginales de tu vida, importantes, valiosas, pero marginales. No son tu experiencia de vida. Solo tú eres tu experiencia de vida. Y esa experiencia fundamentalmente depende de cómo te ves, cómo te defines, porque eso configura en la práctica cómo eres, y al definir, configurar cómo eres, también está definiendo y configurando tu manera de vivir. Y aunque todos contamos
con los mismos días de 24 horas en la vida, no todos tenemos la misma experiencia de vida. Y no solo por una diferencia de temperamentos o personalidades, sino esencialmente por una gran diferencia en las posturas que asumimos en nuestra manera de vivir, que esa postura parte de la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre, muy agradecido de su amable compañía, muy agradecido con el equipo de producción de RTQ que lo hace posible, en especial la Virichina Ramírez, y pues ya saben que me pueden contactar a través de mi correo en info@andresmares.com para mandarme sus sugerencias, sus preguntas, sus propuestas para temas para futuras reflexiones. Encantado de recibirlas. Y pues que tengan una extraordinaria semana. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.